Nunca imaginé que mi vida cambiaría por completo en una sola mañana. Era sábado, y estaba limpiando el armario de mi dormitorio cuando mi suegra, Carmen, llegó sin avisar. Dijo que quería ayudarme a ordenar algunas cajas viejas. No le di mayor importancia. Siempre me había parecido una persona confiable, casi como una segunda madre para mí. Pero aquella mañana, cuando apartó una pila de mantas, se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, mostrando una mezcla de incredulidad y codicia que nunca antes había visto en ella. Debajo de las mantas había una caja de cartón común y corriente. Yo sabía perfectamente lo que contenía: 120.000 euros en efectivo, sujetos con gomas elásticas. Mi hermano Alejandro me lo había dejado apenas 2 días antes, haciéndome jurar que guardaría el secreto. Me explicó que era evidencia en un caso de corrupción que estaba investigando, pero no quiso contarme más detalles. En ese momento, no lo cuestioné. Pensé que estaba haciendo algo noble al mantenerlo a salvo. Carmen se volvió hacia mí con voz temblorosa. «Lucía, ¿por qué tienes tanto dinero escondido en casa?» Dudé, sin saber qué decir. Le dije que no era mío, pero no mencioné a mi hermano. Pensé que dejaría el tema, pero en lugar de eso asintió con la cabeza, su expresión de repente indescifrable. Mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta en ese momento que algo había cambiado en ella. Seguimos ordenando como si nada hubiera pasado. Carmen incluso sugirió que preparáramos un café, y yo, ingenua de mí, acepté. Mientras estábamos en la cocina, me contó sobre los problemas económicos que tenía desde que mi suegro, Antonio, había perdido su trabajo en la constructora hace casi un año. No era la primera vez que mencionaba sus dificultades, pero aquella mañana parecía más preocupada que nunca. «Fernando y tú tenéis suerte», dijo refiriéndose a mi marido, su hijo. «Ambos con trabajos estables, sin deudas grandes. Nosotros, en cambio, le ofrecí ayudarles como habíamos hecho otras veces, pero ella negó con la cabeza y cambió de tema rápidamente. Empezó a hablar del cumpleaños de mi sobrina Valeria, que se acercaba, y de la celebración que estaban planeando en el restaurante de mi cuñado en Sevilla. Todo parecía normal. Cuando terminamos de limpiar, Carmen comentó que se sentía un poco mareada. Le sugerí que descansara un rato antes de conducir de vuelta a su casa en las afueras de Madrid. Aceptó de inmediato mi ofrecimiento, algo que tampoco me pareció extraño entonces. Esa noche, cuando Fernando llegó del hospital donde trabajaba como médico, le conté que su madre se había quedado a dormir en la habitación de invitados. Él pareció sorprendido, pero no dijo mucho al respecto. «¿Está bien? Últimamente parece preocupada», comentó mientras cenábamos. «Mencionó problemas de dinero, como siempre», respondí, sin darle importancia. No le conté sobre la caja ni sobre la reacción de su madre al verla. Una parte de mí quería proteger el secreto de Alejandro. Otra parte, supongo, ya intuía que algo no estaba bien. Esa noche dormí inquieta, con sueños confusos de persecuciones y dinero que se convertía en cenizas entre mis manos. Varias veces me desperté sobresaltada, con la sensación de que alguien se movía por la casa. Lo atribuí a la presencia inusual de Carmen. Fernando, acostumbrado a las guardias nocturnas, dormía profundamente a mi lado. Al amanecer, escuché el ruido de cajones que se abrían y cerraban. Me levanté pensando que Carmen estaría buscando algo en la cocina, pero cuando llegué allí no había nadie. Todo estaba en silencio. Miré por la ventana y vi que comenzaba a llover, una de esas lluvias suaves de principios de otoño que transforman Madrid en una ciudad melancólica. Preparé café y esperé. El reloj de la cocina marcaba las 7:30, cuando decidí verificar si Carmen ya estaba despierta. Caminé hasta la habitación de invitados y golpeé suavemente la puerta. Nadie respondió. Abrí despacio y me encontré con la cama perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido allí. Su pequeña maleta de fin de semana ya no estaba. «¿Carmen?», llamé, recorriendo el apartamento. Nada. Quizás había salido temprano para evitar el tráfico, pensé. Busqué mi teléfono para llamarla, y fue entonces cuando sentí un escalofrío. Algo me impulsó a revisar el armario, aunque intenté convencerme de que estaba siendo paranoica. La caja seguía en su lugar, bajo las mantas. Respiré aliviada, pero cuando la abrí, un vacío se abrió también en mi estómago. Estaba completamente vacía. Ni un solo billete.
Solo quedaban las gomas elásticas, dispuestas cuidadosamente como si quisieran recordarme mi fracaso. Me dejé caer en el suelo, sin poder creer lo que estaba pasando. Carmen, mi suegra, la mujer que me había recibido en su familia con los brazos abiertos, que me había enseñado las recetas favoritas de Fernando, que había llorado conmigo cuando perdimos nuestro primer embarazo. Esa misma mujer acababa de robarme. No a mí. Le había robado a Alejandro, a la policía, y según lo poco que mi hermano me había contado, ese dinero era evidencia crucial en un caso importante. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo se lo explicaría a él? ¿Y a Fernando? ¿Cómo le dices a tu marido que su madre es una ladrona? Intenté llamarla, una y otra vez. El teléfono sonaba, pero nadie respondía. Envié mensajes cada vez más desesperados. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra junto con los 120.000 euros. La lluvia arreciaba afuera, golpeando contra las ventanas. Fernando seguía durmiendo, ajeno a todo. Tenía pocas horas antes de que despertara, antes de que el mundo que conocíamos se desmoronara por completo. Necesitaba encontrar a Carmen antes de que fuera demasiado tarde. Me vestí a toda prisa y salí del apartamento sin despertar a Fernando. Bajé al garaje y descubrí que el coche de Carmen ya no estaba. La lluvia caía con fuerza cuando arranqué mi Seat León y salí a las calles de Madrid, que comenzaban a despertar en aquella mañana de domingo. No sabía exactamente a dónde ir. Primero pensé en dirigirme directamente a casa de mis suegros en Alcorcón, pero luego recordé algo que Carmen había mencionado el día anterior sobre visitar a su hermana en Toledo. ¿Y si había huido allí? Tomé la autovía A42 y conduje a toda velocidad, saltándome los límites, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oírlo por encima del ruido del motor. Durante el trayecto, llamé a Alejandro. No contestó. Le dejé un mensaje vago, pidiéndole que me llamara urgentemente. No me atrevía a explicarle por teléfono lo que había sucedido. Después, contra mi mejor juicio, llamé a la tía Pilar, la hermana de Carmen. Intenté sonar casual cuando le pregunté si había visto a mi suegra. Me dijo que no había hablado con ella en semanas. ¿Ha pasado algo, Lucía?, preguntó con preocupación. No, nada grave, mentí. Solo que salió temprano de casa y olvidó su medicación para la tensión. Colgué sintiéndome horrible por mentir. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? No podía contarle a nadie lo que estaba pasando. No todavía. Al llegar a Toledo, me dirigí directamente a casa de Pilar. Era una pequeña vivienda en el casco antiguo, con vistas a la catedral. Cuando llegué, Pilar me recibió en bata, sorprendida por mi visita inesperada. Lucía, ¿qué haces aquí tan temprano? Estás empapada. Solo entonces me di cuenta de que había olvidado coger un paraguas y estaba completamente mojada. Pilar me hizo pasar y me ofreció una toalla y un café caliente. Me senté en su cocina, temblando no solo por el frío, sino también por el miedo. «Carmen no está aquí, ¿verdad?», pregunté finalmente. Pilar negó con la cabeza, mirándome con creciente inquietud. «Lucía, dime qué está pasando realmente». No pude contener las lágrimas. Le conté una versión editada de la historia, que Carmen había tomado dinero que no le pertenecía y había desaparecido. No mencioné la cantidad ni que era evidencia policial. Pilar se quedó pálida. «Eso no puede ser cierto», murmuró. «Carmen tiene sus defectos, pero no es una ladrona». Pero su expresión me dijo que no estaba completamente segura. Me contó que Carmen había estado muy angustiada últimamente, que Antonio y ella tenían deudas mucho mayores de lo que admitían ante la familia. «Hace unos meses, Carmen me pidió dinero prestado», confesó Pilar. «Una cantidad importante. No pude ayudarla tanto como necesitaba, pero le di mis ahorros. Me dijo que era para pagar una operación de Antonio, pero él nunca estuvo enfermo». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿En qué estaba metida Carmen? ¿A quién le debía dinero? Mientras hablábamos, mi teléfono sonó. Era Fernando. Respiré hondo antes de contestar. «Lucía, ¿dónde estás? Me he despertado y no había nadie». «Mi madre tampoco está. Estoy en Toledo con tu tía Pilar», respondí, sintiendo cómo me temblaba la voz. «¿En Toledo? ¿Qué haces allí?» No podía seguir mintiendo. No a él. «Fernando, ha pasado algo grave. Tu madre, ella ha tomado algo que no le pertenece y ha desaparecido. Estoy intentando encontrarla». Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada.
¿Qué ha tomado exactamente?, preguntó finalmente, su voz fría y controlada. Dinero. Mucho dinero que mi hermano me dejó para guardar. ¿Por qué tenías tu dinero de Alejandro? Cerré los ojos. Esta era la parte más difícil. Es evidencia de un caso. Alejandro me pidió que lo guardara unos días. ¿Evidencia? ¿Estás diciendo que mi madre ha robado dinero de la policía? La incredulidad en su voz me dolió físicamente. Fernando, te lo explicaré todo cuando vuelva a casa. Ahora necesito encontrar a tu madre antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué, Lucía? ¿Qué no me estás contando? No supe qué responder. En ese momento, mi teléfono pitó con otra llamada entrante. Era Alejandro. Tengo que colgar. Te llamaré en cuanto pueda. Cambié a la llamada de mi hermano, el corazón a punto de salírseme del pecho. Alejandro, ¿Dónde está el dinero, Lucía?, interrumpió. Su voz sonaba extrañamente tranquila, lo que me asustó más que si hubiera gritado. Carmen lo ha cogido, confesé, las palabras quemándome la garganta. Mi suegra lo encontró ayer y esta mañana ha desaparecido con él. El silencio que siguió fue aterrador. Cuando Alejandro volvió a hablar, su voz había cambiado. Sonaba agotado, derrotado. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mientras conducía de vuelta a Madrid, las palabras de Alejandro resonaban en mi cabeza. Me había explicado que el dinero no era solo evidencia, era un pago que debía entregarse esa misma noche a un informante que trabajaba para gente muy peligrosa. Si el dinero no aparecía, las consecuencias serían devastadoras, no solo para la investigación, sino para nuestras vidas. Llamé a todos los contactos que tenía en común con Carmen. Nadie la había visto. Fernando me mandó un mensaje diciendo que iba camino a casa de sus padres para hablar con Antonio. Me pidió que le alcanzara allí. La casa de mis suegros estaba en una urbanización tranquila de Alcorcón. Cuando llegué, el coche de Fernando ya estaba aparcado frente a la entrada. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Respiré hondo antes de entrar. Antonio abrió la puerta. Parecía confundido, como si no entendiera por qué estábamos allí un domingo por la mañana. ¿Carmen no está aquí?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No la he visto desde ayer, respondió él, haciéndonos pasar. Dijo que se quedaría en vuestra casa. Fernando y yo intercambiamos miradas. Antonio no tenía idea de lo que estaba pasando. En el salón, Fernando se sentó frente a su padre y le contó una versión simplificada de los hechos. Que Carmen había tomado dinero que no le pertenecía y había desaparecido. Antonio palideció, negando con la cabeza repetidamente. «Eso es imposible», murmuró. «Carmen nunca haría algo así». Pero mientras hablábamos, noté que evitaba mirarme a los ojos, como si supiera más de lo que decía. Fernando también se dio cuenta. «Papá, si sabes algo, tienes que decírnoslo. Esto es muy grave». Antonio se pasó una mano por el rostro, repentinamente envejecido. «Hace unos meses», comenzó. Carmen empezó a jugar en un casino online. Al principio eran pequeñas cantidades, pero luego las deudas fueron creciendo. Mi estómago se contrajo. Fernando se puso pálido. «¿Cuánto debe?», preguntó. «La última vez que me lo dijo, unos 80.000 euros», confesó Antonio con la voz quebrada. «Hipotecamos la casa, vendimos el apartamento de la playa, pero no fue suficiente, y luego empezaron las amenazas». «¿Amenazas?», exclamé, sintiendo cómo el miedo se convertía en pánico. Gente peligrosa, prestamistas, le dieron un ultimátum. O pagaba esta semana o habría consecuencias. De repente todo encajó. Carmen no había robado el dinero por codicia. Lo había hecho por desesperación, por miedo. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, apartándome un poco. «¿Lucía?». La voz de Carmen sonaba irreconocible, rota por el llanto. «Lo siento tanto. Carmen, ¿dónde estás? Tienes que devolver ese dinero. No sabes en qué te has metido. Ya es demasiado tarde», sollozó. «Ya lo he entregado. Todo». Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. ¿A quién? ¿A quién se lo has dado? A ellos, a la gente a la que le debía. Dijeron que me matarían si no pagaba. La llamada se cortó abruptamente. Intenté volver a marcar, pero el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Me quedé allí, en medio del salón de mis suegros, con el teléfono en la mano,
sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Fernando me miraba fijamente, esperando una explicación. Antonio lloraba en silencio, y en algún lugar, Carmen huía de un peligro solo para meterse en otro mucho peor. Le conté a Fernando la conversación con Carmen. Su rostro se transformó mientras hablaba, pasando de la incredulidad al miedo, y luego a una determinación que pocas veces había visto en él. «Tenemos que encontrarla», dijo poniéndose de pie. «Si lo que dices es cierto, está en grave peligro». Antonio nos dio los nombres de algunos lugares donde Carmen solía ir cuando necesitaba estar sola. Un pequeño hotel en El Escorial, donde habían pasado su luna de miel, la casa de una amiga en Aranjuez, incluso un monasterio en Ávila donde había hecho retiros espirituales en el pasado. Era una lista corta, pero al menos nos daba un punto de partida. Antes de salir, llamé nuevamente a Alejandro. Necesitaba que entendiera la situación, que nos ayudara a encontrar una solución. Cuando respondió, su voz sonaba tensa, como si estuviera rodeado de gente y no pudiera hablar libremente. «¿Has recuperado el dinero?», preguntó directamente. «No», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Carmen lo ha usado para pagar una deuda. Estaba siendo amenazada, Alejandro. Temía por su vida». Hubo un silencio largo y pesado. «Escúchame bien, Lucía», dijo finalmente. «Ese dinero no era solo evidencia. Era un pago destinado a un informante que ha arriesgado todo para infiltrarse en una organización de tráfico de drogas. Si no recibe ese dinero esta noche, su cobertura saltará por los aires. Y no solo eso, la gente para la que trabaja asumirá que los ha traicionado». Las implicaciones de sus palabras me golpearon como un puño. No solo estábamos hablando de un caso que se podía venir abajo, estábamos hablando de vidas humanas en riesgo. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, la desesperación tiñendo mi voz. «Encontrar a tu suegra y recuperar hasta el último euro», respondió secamente. «Tienes hasta las 10 de esta noche. Después, las cosas se pondrán muy feas para todos nosotros». Fernando me observaba mientras hablaba, intentando descifrar la conversación por mis expresiones. Cuando colgué, me miró expectante. «¿Qué ha dicho?». Le expliqué la situación lo mejor que pude, omitiendo algunos detalles sobre la peligrosidad de la gente implicada. Aún así, Fernando entendió la gravedad del asunto. «Necesitamos ayuda», dijo, sacando su teléfono. «Voy a llamar a Miguel». Miguel era su mejor amigo desde la universidad, y ahora trabajaba como inspector de policía en Madrid. Mi corazón dio un vuelco. «No, no podemos involucrar a la policía», exclamé, arrebatándole el teléfono. Alejandro me advirtió que esto debe mantenerse en secreto. Es un caso muy delicado. Fernando me miró como si no me reconociera. «Mi madre está en peligro, Lucía, y por lo que parece nosotros también. ¿Y me pides que no busque ayuda? Te pido que confíes en mí», supliqué. «Si alertamos a la policía oficial, podríamos poner en riesgo la operación encubierta de Alejandro y la vida de su informante». Antonio nos observaba, pálido y confundido. «¿De qué estáis hablando? ¿Qué está pasando realmente?». No tuvimos tiempo de responder. Mi teléfono sonó nuevamente. Era el mismo número desconocido de antes. «Carmen». «Lucía». Su voz sonaba más calmada ahora, casi resignada. «He cometido un error terrible. Carmen, dime dónde estás. ¿Podemos arreglarlo juntas?». «No, no podemos», respondió con un suspiro. «Acabo de descubrir a quién pertenecía realmente ese dinero. Me lo ha dicho uno de ellos, cuando ha visto que los billetes tenían unas marcas especiales». Sentí un escalofrío. Los billetes estaban marcados. Por supuesto que lo estaban. Era dinero que iba a ser usado en una operación policial. «Carmen, escúchame bien», dije, intentando mantener la calma. «Esas personas son extremadamente peligrosas. Tienes que alejarte de ellas y decirnos dónde estás». «Ya es tarde para eso», respondió. «Me han dado un ultimátum. O consigo que la policía les deje en paz, o Fernando y tú pagaréis las consecuencias». Su voz se quebró al mencionar a su hijo. Entendí entonces que estaba atrapada entre dos fuegos, intentando protegernos a nosotros, mientras intentaba salvarse a sí misma. «¿Quiénes son estas personas, Carmen?», pregunté, aunque en el fondo no estaba segura de querer saber la respuesta. «Se hacen llamar los Navarro», respondió en un susurro. «Controlan casi todo el tráfico de drogas en la zona sur de Madrid.
y ahora saben que la policía está tras ellos. Y saben que tu hermano es quien dirige la investigación. Me quedé sin aliento. Los Navarro. Había oído hablar de ellos en las noticias. Un clan familiar implicado en todo tipo de actividades ilegales. Y ahora, gracias a nuestra negligencia, sabían que estaban siendo investigados. Dame un nombre, dije, mientras buscaba papel y lápiz. Necesito saber con quién estás hablando exactamente. Hubo un silencio, como si Carmen dudara. Raúl, dijo finalmente. Raúl Navarro. Es el hijo menor, pero parece ser quien toma las decisiones. Anoté el nombre. Fernando me miraba, tenso. ¿Dónde estás ahora? Insistí. En un hotel cerca de Barajas, respondió Carmen. El Trip Alameda Aeropuerto. Habitación 507. Pero no vengas, Lucía, es peligroso. Vamos para allá, dije con una firmeza que no sentía. No hagas nada hasta que lleguemos. Tengo miedo, confesó Carmen, su voz apenas audible. He intentado arreglar mis problemas y solo he conseguido poneros a todos en peligro. Encontraremos una solución, prometí, aunque no tenía idea de cómo cumplir esa promesa. Cuando colgué, Fernando ya estaba cogiendo las llaves del coche. Voy contigo, dijo Antonio, levantándose con dificultad. El pobre hombre parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. No, papá, respondió Fernando con suavidad pero firmeza. Quédate aquí por si mamá intenta contactarte de nuevo. Y llámanos de inmediato si lo hace. Mientras nos dirigíamos al coche, llamé a Alejandro para informarle de la situación. No respondió. Le dejé un mensaje detallando todo lo que Carmen nos había contado, incluido el nombre de Raúl Navarro y la ubicación del hotel. El trayecto hasta Barajas fue tenso y silencioso. Fernando conducía con los nudillos blancos por la presión sobre el volante, mientras yo revisaba compulsivamente mi teléfono, esperando noticias de Alejandro o de Carmen. Todo esto es mi culpa, murmuré, rompiendo finalmente el silencio. Nunca debí aceptar guardar ese dinero. Fernando me miró brevemente antes de volver la vista a la carretera. No, Lucía. La culpa es de mi madre. Ella tomó una decisión terrible. Estaba desesperada, respondí, sintiendo una oleada de compasión por Carmen a pesar de todo. Intentaba protegeros a ti y a Antonio, poniendo en peligro a un policía infiltrado y potencialmente arruinando una operación contra narcotraficantes, replicó Fernando con amargura. No hay justificación para eso. No respondí. Entendía su enfado, su confusión, su miedo. Yo sentía lo mismo, pero también entendía la desesperación que debió sentir Carmen al ver tanto dinero justo cuando estaba a punto de perderlo todo. Al llegar al hotel, aparcamos y entramos directamente al vestíbulo. Era un lugar moderno y funcional, típico de un hotel de aeropuerto. Me acerqué a la recepción, inventando una excusa sobre visitar a mi suegra que se hospedaba allí. El recepcionista, un hombre joven con aspecto aburrido, ni siquiera pestañeó cuando le dije el número de habitación. Quinta planta, a la derecha saliendo del ascensor, indicó con indiferencia. Mientras subíamos en el ascensor, Fernando sacó su teléfono. Voy a llamar a Miguel, dijo, su tono dejando claro que esta vez no aceptaría un no por respuesta. Espera, pedí. Primero hablemos con tu madre, entendamos bien qué está pasando. Cuando llegamos a la puerta 507, mi corazón latía tan fuerte que pensé que Fernando podría oírlo. Llamé suavemente. Carmen, somos nosotros, Lucía y Fernando. No hubo respuesta. Llamé con más fuerza, pero el silencio continuó. Fernando intercambió una mirada conmigo y luego intentó girar el pomo. Para nuestra sorpresa, la puerta estaba abierta. La habitación estaba vacía y en perfecto orden, como si nadie la hubiera ocupado. Sobre la cama había un sobre. Fernando lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota breve escrita con la inconfundible letra de Carmen. Lo siento. Intentaré arreglarlo todo. No me busquéis. Os quiero. Y junto a la nota, una llave de una caja de seguridad y un papel con un número. 742. Nos miramos, confundidos y asustados. ¿Qué significaba esto? ¿Dónde estaba Carmen? Y lo más importante, ¿qué planeaba hacer para arreglarlo todo? El teléfono de Fernando sonó, sobresaltándonos. Era Antonio. Han llamado a casa, dijo, su voz temblando. Un hombre. No se ha identificado.
Ha dicho que Carmen está con ellos y que espera que hayamos encontrado la llave. Miré la llave en la mano de Fernando, sintiendo cómo un escalofrío me recorría la espalda. ¿Qué más ha dicho?, preguntó Fernando, poniéndolo en altavoz. Que tenemos hasta medianoche para entregar a alguien llamado García, que si no lo hacemos, Carmen no volverá a casa. García, el infiltrado, el informante de Alejandro. Los Navarro lo querían a cambio de Carmen. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Alejandro, por fin. Respondí con el corazón en la garganta. Tenemos un problema enorme, dije sin preámbulos. Alejandro llegó al hotel 20 minutos después. Venía solo, con el rostro tenso y una mirada que nunca le había visto antes. Nos reunimos en el bar del hotel, un lugar discreto y casi vacío a esa hora del domingo. Esto es un desastre, dijo sin preámbulos, después de escuchar nuestra explicación completa. Los Navarro son mucho más peligrosos de lo que imagináis. Han estado en nuestro radar durante años, pero nunca habíamos logrado infiltrar a nadie tan profundamente como a García. ¿Quién es exactamente ese García?, preguntó Fernando, que se mantenía extrañamente calmado, como suele hacer en situaciones de emergencia en el hospital. Alejandro dudó antes de responder. Su nombre real es Javier Sánchez. Es uno de nuestros mejores agentes. Lleva 8 meses infiltrado en la organización, ganándose poco a poco la confianza de Raúl Navarro. Gracias a él, estábamos a punto de desmantelar toda la red. Y ahora quieren canjearlo por Carmen, murmuré, sintiendo el peso de la culpa. Alejandro asintió. Si entregamos a García, lo matarán. Si no lo entregamos... Dejó la frase en el aire, pero todos entendimos la implicación. Carmen pagaría el precio. Debe haber otra solución, insistió Fernando. No podemos simplemente elegir entre la vida de mi madre y la de tu agente. Estoy de acuerdo, respondió Alejandro, frotándose los ojos con cansancio. Por eso necesitamos averiguar qué hay en esa caja de seguridad. Puede que Carmen nos haya dejado algo importante. Miramos la llave que habíamos encontrado. Era pequeña, metálica, con el número 742 grabado. ¿De qué banco será?, pregunté. No es de un banco, respondió Alejandro después de examinarla. Es de una consigna, probablemente de la estación de Atocha o Chamartín. Fernando se levantó inmediatamente. Vamos a comprobarlo. Mientras nos dirigíamos a la salida, mi teléfono sonó nuevamente. Número desconocido. Respondí con el corazón acelerado. Señora Gutiérrez, dijo una voz masculina que no reconocí. Su tono era educado, casi cordial, lo que lo hacía aún más inquietante. Espero que haya encontrado mi pequeño regalo. ¿Quién es usted?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Mi nombre no importa. Lo que importa es que tengo a su suegra como invitada, y que depende de ustedes que su estancia sea breve y placentera o permanente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alejandro me hizo un gesto, pidiéndome que pusiera el altavoz. Queremos hablar con ella, exigí. Saber que está bien. Hubo un breve silencio, y luego la voz temblorosa de Carmen. Lucía, Fernando, estoy bien. Por favor, haced lo que os pidan, y decidle a Antonio que lo siento mucho. La voz masculina volvió a tomar el control. Como puede comprobar, doña Carmen está perfectamente. De momento. ¿Qué quiere exactamente?, preguntó Alejandro interviniendo. Ah, el famoso inspector Gutiérrez, respondió el hombre con fingida sorpresa. Es un honor hablar con usted. Lo que quiero es muy simple. A García, el hombre que han infiltrado en mi organización. A cambio, su querida familiar volverá sana y salva. Necesitamos tiempo, dijo Alejandro. Eso no es algo que pueda organizarse en unas horas. Tienen hasta la medianoche, respondió el hombre secamente. Y para demostrarles que voy en serio, oímos un grito ahogado de Carmen, seguido de un silencio que me heló la sangre. ¡Carmen!, gritó Fernando, arrebatándome el teléfono. Si le haces daño a mi madre, te juro que... Cuide sus palabras, doctor Morales, interrumpió el hombre. Su madre acaba de recibir una pequeña lección sobre las consecuencias de robarme. La próxima será mucho peor. Medianoche. García. O despídanse de ella. La llamada se cortó. Fernando se quedó mirando el teléfono, pálido y tembloroso. La han herido, murmuró. Han herido a mi madre. Alejandro nos condujo rápidamente hacia su coche, un Seat León negro sin identificación policial.
Primero la consigna, dijo mientras arrancaba. Necesitamos saber qué hay ahí dentro. ¿Y después? Preguntó Fernando, su voz una mezcla de miedo y furia. Después, respondió Alejandro, vamos a preparar una operación. No entregaremos a García, pero tampoco dejaremos morir a Carmen. Mientras nos dirigíamos hacia Atocha, llamé a Antonio para ponerle al día, omitiendo la parte donde habían herido a Carmen. El pobre hombre ya estaba suficientemente destrozado. La estación de Atocha bullía de actividad, incluso en domingo. Nos dirigimos directamente a la zona de consignas automáticas. La llave encajaba perfectamente en la número 742. Dentro había un teléfono móvil de prepago y una memoria USB. También un sobre con 10.000 euros en efectivo y una nota escrita apresuradamente. Esto es lo que he podido salvar. El resto se lo han quedado ellos. En el teléfono hay pruebas. Perdonadme. Carmen. Alejandro tomó el teléfono y la memoria USB. Vamos a un lugar más tranquilo para revisar esto. Encontramos una cafetería cercana, casi vacía a esa hora. Mientras Alejandro examinaba el contenido del teléfono, Fernando y yo esperábamos en silencio, consumidos por la ansiedad. Increíble, murmuró Alejandro después de unos minutos. Tu madre ha conseguido grabar conversaciones con los Navarro, y hay fotos comprometedoras de varios de ellos, incluido Raúl. ¿Cómo ha podido hacer eso?, pregunté asombrada. El teléfono tiene una aplicación de grabación automática, explicó Alejandro. Probablemente lo activó sin que ellos se dieran cuenta. Y la memoria USB, aquí hay documentos. Parece que Carmen consiguió acceder a algún tipo de registro de sus operaciones. Mi madre siempre fue muy observadora, dijo Fernando con una mezcla de orgullo y tristeza. Trabaja como secretaria en un bufete de abogados. Está acostumbrada a manejar documentos confidenciales. Esto podría ser crucial, continuó Alejandro, revisando los archivos. Con estas pruebas, podríamos montar una operación esta misma noche. Pero necesitamos más información sobre dónde tienen a Carmen. Como respondiendo a su pensamiento, el teléfono que habíamos encontrado en la consigna vibró con un mensaje entrante. La tenemos en el almacén de Vicálvaro. Ven solo o ella muere. Adjunto al mensaje había una ubicación exacta. Es una trampa, dijo Alejandro inmediatamente. Quieren que vaya solo para capturarme a mí también. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Fernando desesperado. No podemos dejarla allí. Alejandro se quedó pensativo durante unos instantes. Luego, tomó una decisión. Voy a llamar a mi superior, el comisario Mendoza. Con estas pruebas, podemos conseguir autorización para una operación especial, pero tendremos que actuar con extrema cautela. Mientras Alejandro hacía la llamada, Fernando me miró con una mezcla de miedo y determinación. Si algo le pasa a mi madre, comenzó. No pienses así, le interrumpí tomando su mano. La encontraremos, todo saldrá bien. Pero ni yo misma creía en mis palabras. La situación se había complicado demasiado, y teníamos poco tiempo. Alejandro volvió tras una breve pero intensa conversación telefónica. Tenemos luz verde, anunció. El comisario está reuniendo a un equipo de operaciones especiales. Pero hay un problema. Quieren que colaboremos. ¿Colaboremos?, preguntó Fernando. ¿Cómo? Necesitan que alguien se acerque al almacén, como si fuera a negociar. Alguien que los Navarro no conozcan como policía. Ambos me miraron. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Yo, murmuré. ¿Quieres que vaya yo? Alejandro asintió lentamente. Serías el señuelo perfecto. Entrarías como negociadora, mientras el equipo táctico se posiciona. Llevarías un micrófono oculto y un localizador. No, exclamó Fernando. Es demasiado peligroso. Estos hombres ya han herido a mi madre. ¿Qué le harían a Lucía? No le harán nada si creen que puede llevarles a García, respondió Alejandro. Es nuestra mejor oportunidad. Me quedé en silencio, sopesando la situación. Por un lado, el miedo me paralizaba. Por otro, sentía una responsabilidad abrumadora. Todo esto había comenzado porque yo había aceptado guardar ese dinero. De alguna manera, tenía que ayudar a resolverlo. Lo haré, dije finalmente. Fernando me miró horrorizado. Lucía, no puedes estar hablando en serio. Es la única manera, Fernando, respondí, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Tu madre está ahí por mi culpa.
Tengo que ayudar a rescatarla. Alejandro pareció aliviado. El equipo táctico estará cerca en todo momento. No te dejaremos sola ni un segundo. ¿Cuál es el plan exactamente?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. Te harás pasar por intermediaria. Dirás que has venido a negociar los términos de la entrega de García. Tu objetivo es ganar tiempo y confirmar que Carmen está viva. Mientras tanto, el equipo táctico rodeará el almacén. ¿Y si descubren que es una trampa?, preguntó Fernando, todavía resistiéndose a la idea. No lo harán, respondió Alejandro con más confianza de la que probablemente sentía. No si lo hacemos bien. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. Teníamos 7 horas hasta la medianoche. 7 horas para preparar una operación de rescate contra algunos de los criminales más peligrosos de Madrid. Vamos, dijo Alejandro, levantándose. No hay tiempo que perder. Mientras salíamos de la cafetería, mi teléfono vibró con otro mensaje, esta vez en mi propio móvil. Si quieres volver a ver a Carmen con vida, ven sola al almacén, ahora, o empezaremos a enviarla por partes. Mostré el mensaje a Alejandro y Fernando. Ni hablar, dijo mi hermano inmediatamente. Es una trampa obvia. Si vas sola, tendrán 2 rehenes en lugar de 1. Fernando estaba pálido, debatiéndose visiblemente entre la seguridad de su madre y la mía. Le tomé la mano. Seguiremos el plan original, dije con una firmeza que no sentía. Pero necesitamos responder a este mensaje para ganar tiempo. Alejandro asintió y me dictó un texto que pareciera creíble, que necesitaba garantías de que Carmen estaba viva, que estaba reuniendo el dinero que pedían como seguro adicional y que llegaría en 1 hora. Nos dirigimos rápidamente a la Comisaría Central de Madrid, donde ya se estaba organizando el operativo. El comisario Mendoza, un hombre corpulento de unos 50 años con el pelo entrecano y expresión severa, nos recibió en su despacho. Esta operación es extremadamente delicada, explicó mientras extendía un plano del almacén de Vicálvaro sobre su escritorio. Los Navarro no son aficionados, son profesionales del crimen organizado y extremadamente violentos. Mientras el comisario hablaba, un técnico me colocaba un micrófono oculto en el sujetador y un localizador GPS en el tacón de mi zapato. Fernando observaba todo el proceso con una expresión que mezclaba terror y determinación. ¿Y si descubren los dispositivos?, preguntó. No lo harán, respondió el técnico. Son los más avanzados que tenemos, indetectables a menos que sepan exactamente dónde buscar. Me entregaron también un teléfono especial con un botón de pánico disimulado. Una simple pulsación y el equipo táctico entraría inmediatamente. Solo úsalo en caso de emergencia extrema, advirtió Mendoza. Preferimos esperar a que confirmes la ubicación exacta de la rehén antes de intervenir. Mientras los policías ultimaban los detalles, Fernando me llevó a un rincón apartado. No tienes que hacer esto, murmuró, tomando mis manos entre las suyas. Podemos encontrar otra manera. No hay otra manera, Fernando, respondí suavemente. Y tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar. Asintió lentamente, reconociendo la verdad en mis palabras. Prométeme que tendrás cuidado, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Si algo te pasara, volveré, prometí, besándole brevemente. Con tu madre. Alejandro se acercó a nosotros. Es hora, anunció. El equipo táctico ya está en posición, rodeando el almacén a distancia segura. Salimos de la comisaría. Según el plan, yo conduciría mi propio coche hasta un punto cercano al almacén, y luego caminaría el resto del trayecto para demostrar que iba desarmada y sola. El equipo de vigilancia me seguiría a distancia, monitorizando cada paso a través del micrófono y el localizador. Recuerda, me instruyó Alejandro por última vez. Tu único objetivo es confirmar que Carmen está viva y ubicarla dentro del almacén. No intentes negociar realmente, solo gana tiempo. Asentí, tragando saliva. El miedo amenazaba con paralizarme, pero lo mantuve a raya concentrándome en cada pequeña acción. Arrancar el coche, ajustar el espejo retrovisor, seguir las indicaciones del GPS. El almacén estaba en una zona industrial semiabandonada de Vicálvaro. A medida que me acercaba, las calles se volvían más desiertas, los edificios más deteriorados. Era el escenario perfecto para una actividad criminal, alejado, aislado, con múltiples vías de escape. Aparqué a unas 2 manzanas de distancia,
como me habían indicado. Antes de salir del coche, respiré hondo varias veces, intentando calmar mi corazón desbocado. «Puedes hacerlo», me dije a mí misma. Por Carmen, por Fernando. Caminé por la acera desierta, sintiendo el peso de docenas de ojos invisibles, siguiendo mis movimientos. El equipo táctico estaba ahí, en alguna parte, vigilando. Eso me dio cierto consuelo. El almacén era un edificio gris de 2 plantas, con ventanas sucias y una puerta metálica oxidada. Parecía abandonado, pero noté una cámara de seguridad moderna sobre la entrada, desentonando con el aspecto decrépito del lugar. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Un hombre joven, de unos 30 años, con el pelo rapado y un pendiente en la oreja, me miró de arriba abajo. «¿Lucía Gutiérrez?», preguntó con tono neutro. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. «Brazos arriba», ordenó, sacando un detector de metales portátil. Lo pasó por todo mi cuerpo, deteniéndose un momento demasiado largo en mi pecho y caderas. Contuve la respiración, temiendo que descubriera el micrófono, pero finalmente asintió, satisfecho. «Sígueme». El interior del almacén estaba sorprendentemente limpio y bien organizado. Había estanterías metálicas con cajas perfectamente alineadas, una oficina con cristaleras a un lado, y varias puertas que daban a otras salas. No parecía en absoluto el escondite de una banda criminal. Me condujo hasta la oficina, donde un hombre de unos 40 años, elegantemente vestido con un traje oscuro, me esperaba sentado tras un escritorio de metal. Tenía el pelo negro con canas en las sienes y una cicatriz fina que le cruzaba la mejilla izquierda. «Señora Gutiérrez», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Raúl Navarro. Por fin nos conocemos». «¿Dónde está Carmen?», pregunté directamente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Vaya al grano, ¿eh?», rió Navarro. «Me gusta eso. Su suegra está bien, considerando las circunstancias. Ha resultado ser una mujer interesante. Quiero verla», insistí. Navarro me estudió durante unos segundos, como evaluando mi determinación. Luego asintió levemente. «Miguel, trae a nuestra invitada», ordenó al hombre que me había registrado. Mientras esperábamos, Navarro me indicó que me sentara. Me mantuve de pie. «Su hermano ha causado muchos problemas a mi organización», comentó casualmente. «Infiltrar a un agente durante meses. Realmente impresionante. Casi lo consiguen». «No sé de qué habla», respondí, intentando ganar tiempo. «Yo solo quiero recuperar a mi suegra». «Por supuesto», sonrió Navarro. «Y yo quiero a García. Es un intercambio justo, ¿no cree?». En ese momento, la puerta se abrió y 2 hombres entraron escoltando a Carmen. Mi corazón dio un vuelco al verla. Tenía un corte en la mejilla y un moratón en el ojo derecho. Sus manos estaban atadas delante de ella, y caminaba con dificultad. «Carmen», exclamé, dando un paso hacia ella. «No tan rápido», advirtió Navarro, haciendo un gesto a sus hombres. Carmen se detuvo, mirándome con una mezcla de alivio y horror. «Lucía, no deberías haber venido», dijo con voz ronca. «Es peligroso. No podía dejarte aquí», respondí, intentando transmitirle con la mirada que no estaba sola, que había un plan. «Muy conmovedor», interrumpió Navarro. «Ahora, hablemos de negocios. ¿Dónde está García?». «No lo sé», respondí honestamente. «Mi hermano está haciendo los arreglos. Necesita más tiempo». «Tiempo es precisamente lo que no tenemos», replicó Navarro, su tono endureciéndose. «Mis contactos me han informado que hay movimiento policial en la zona. ¿Sabe algo de eso, señora Gutiérrez?». Mi sangre se heló. ¿Cómo lo sabía? ¿Había sido descubierto el equipo táctico? «No sé de qué habla», repetí, intentando mantener la calma. «Vine sola, como me pidieron». Navarro sonrió de nuevo, pero esta vez había algo depredador en su expresión. «¿Sabe? Siempre verifico 2 veces todo. Es una costumbre que me ha mantenido vivo en este negocio, y mis hombres han detectado varios vehículos sospechosos en las calles cercanas». Se levantó lentamente y rodeó el escritorio hasta quedar frente a mí. «Así que la pregunta es, ¿vino realmente sola o trajo compañía?». Antes de que pudiera responder, uno de los hombres entró apresuradamente en la oficina. «Jefe, tenemos confirmación.
Hay equipos policiales posicionándose alrededor del edificio. Todo sucedió muy rápido después de eso. Navarro soltó una maldición, sacó una pistola y la apuntó hacia mí. Carmen gritó. Yo instintivamente presioné el botón de pánico en el teléfono. «Muévanse», ordenó Navarro a sus hombres. «Plan de contingencia. Llévense a las 2 mujeres». Me agarraron con fuerza, arrastrándome junto con Carmen hacia una puerta trasera. Fuera, nos esperaba una furgoneta negra con el motor en marcha. «¡Lucía!», escuché gritar a Carmen mientras nos separaban. A ella la metieron en la furgoneta, mientras a mí me empujaban hacia un coche oscuro. De repente, se oyeron sirenas y gritos. «¡Policía! ¡Al suelo!». Disparos. Confusión. Me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza con los brazos. Cuando volví a mirar, la furgoneta con Carmen ya se alejaba a toda velocidad, mientras los agentes tácticos irrumpían en el almacén. El operativo había comenzado demasiado pronto, antes de que pudiera ubicar exactamente a Carmen dentro del edificio. Alejandro apareció a mi lado, ayudándome a levantarme. «¿Estás bien?», preguntó, revisándome rápidamente. «¡Se la han llevado!», grité, señalando la furgoneta que desaparecía a lo lejos. «Carmen está en esa furgoneta». Sin perder un segundo, Alejandro me condujo hasta un coche policial y ordenó al conductor que siguiera el vehículo fugitivo. Comenzó una persecución a toda velocidad por las calles de Madrid, con las sirenas aullando y mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La furgoneta negra conducía temerariamente, saltándose semáforos y rozando otros vehículos. Nuestro conductor, un agente joven con cara de determinación, la seguía con habilidad, manteniendo la distancia lo suficientemente cerca para no perderla, pero sin ponernos en peligro excesivo. «Han tomado la M40», informó el conductor. «Dirección sur. Van hacia Toledo», murmuró Alejandro. Inmediatamente, comenzó a hablar por radio, coordinando con otros equipos para montar un bloqueo en la autopista. La persecución continuó durante eternos minutos. La furgoneta zigzagueaba entre el tráfico, intentando perdernos. En un momento dado, uno de sus ocupantes asomó el brazo por la ventanilla y disparó hacia nosotros. El impacto destrozó parte del parabrisas, haciendo que nuestro conductor maldijera pero mantuviera el control. «¡Están disparando!», grité innecesariamente, agachándome por instinto. «Agáchate y no te muevas», ordenó Alejandro, desenfundando su propia arma. La furgoneta tomó repentinamente una salida, abandonando la autopista hacia una zona industrial similar a la que acabábamos de dejar. El área estaba prácticamente desierta en domingo. «Están acorralados», dijo Alejandro. «No tienen salida por ahí». Pero me equivocaba. La furgoneta se detuvo bruscamente frente a un enorme hangar, y sus ocupantes salieron corriendo, arrastrando a Carmen con ellos. Entraron en el edificio justo cuando nuestro coche se detenía a unos 50 metros. «Quédate aquí», me ordenó Alejandro mientras él y el conductor salían con las armas desenfundadas. Por supuesto, no obedecí. En cuanto desaparecieron dentro del hangar, salí del coche y los seguí, manteniéndome a distancia prudente. No podía quedarme sentada mientras la vida de Carmen pendía de un hilo. El hangar era enorme y estaba lleno de contenedores de transporte apilados, creando un laberinto de metal. Las luces estaban apagadas. Solo entraba algo de claridad por las ventanas sucias del techo. Me escabullí entre los contenedores, guiándome por los sonidos. Escuché voces, pasos apresurados, órdenes susurradas, y entonces el inconfundible sonido de un helicóptero acercándose. «¡Mierda!», escuché exclamar a Alejandro no muy lejos. «Tienen un helicóptero esperándoles en el techo». Me asomé cuidadosamente y vi a mi hermano y varios agentes más agachados tras unos contenedores, apuntando hacia una escalera metálica que subía hacia el techo. Arriba, Navarro y otro hombre sujetaban a Carmen, usando su cuerpo como escudo mientras retrocedían hacia lo que debía ser una salida al tejado. «¡Suéltenla!», gritó Alejandro. «El edificio está rodeado. No tienen escapatoria». «Entonces ella vendrá con nosotros», respondió Navarro. «Un seguro de vida, digamos». Carmen miró hacia abajo, y por un momento nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos una resolución que nunca antes había notado en ella. Y entonces hizo algo que ninguno esperábamos. Se dejó caer al suelo, arrastrando consigo a los 2 hombres que la sujetaban. Los 3 rodaron por las escaleras metálicas, cayendo con estrépito.
Los agentes aprovecharon el momento para avanzar. Se oyeron disparos, gritos. Corrí hacia donde había caído Carmen, ignorando el peligro. La encontré tendida al pie de la escalera, consciente pero visiblemente herida. «Lucía», murmuró al verme. «Lo siento tanto». «Shh». La tranquilicé, arrodillándome junto a ella. «Todo ha terminado. Vas a estar bien». A nuestro alrededor, los agentes habían reducido a Navarro y su cómplice. El ruido del helicóptero se intensificó y luego comenzó a alejarse. Habían cancelado la extracción al ver que la operación había fallado. Alejandro se acercó corriendo. «¿Está bien?», preguntó, arrodillándose junto a nosotras. «Necesita atención médica», respondí. «Pero está viva». Carmen me apretó débilmente la mano. «Fernando», murmuró. «Está a salvo», le aseguré. «Te está esperando». Mientras los paramédicos llegaban y se llevaban a Carmen en una camilla, me quedé junto a Alejandro, viendo cómo esposaban a Navarro. «Se acabó», dijo mi hermano, pasando un brazo por mis hombros. «Los tenemos. Con la información que Carmen consiguió y las declaraciones que podamos obtener, desmantelaremos toda la organización». Asentí, demasiado agotada para hablar. La adrenalina comenzaba a diluirse, dejándome temblorosa y exhausta. «Eres muy valiente, Lucía», añadió Alejandro. «Nunca lo olvidaré». Miré hacia la ambulancia donde estaban atendiendo a Carmen y pensé que la verdadera heroína había sido ella. A pesar de su error inicial, había arriesgado su vida para enmendar las cosas. Mientras nos dirigíamos hacia el hospital, con las sirenas abriéndose paso entre el tráfico dominical de Madrid, sentí que algo había cambiado irreversiblemente en mi vida. Nada volvería a ser igual después de este día. Una semana después, Carmen seguía en el hospital. Sus heridas físicas no eran graves. Un brazo fracturado, varias costillas fisuradas y numerosos hematomas, pero los médicos insistían en mantenerla en observación debido al trauma psicológico. Fernando, utilizando sus contactos en el hospital, había conseguido que la trasladaran a una habitación privada con seguridad policial en la puerta. Era martes por la tarde cuando entré en su habitación con un ramo de claveles rojos, sus flores favoritas. Carmen estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia los jardines del hospital. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su pelo, normalmente teñido y perfectamente peinado, mostraba raíces grises, y su rostro, aún marcado por los golpes, reflejaba una profunda tristeza. «¿Cómo te encuentras hoy?», pregunté, colocando las flores en un jarrón junto a su cama. Carmen me miró con una sonrisa cansada. «Mejor, supongo. Los médicos dicen que el dolor físico irá disminuyendo». Me senté frente a ella, buscando las palabras adecuadas. Habíamos hablado brevemente durante los días anteriores, pero siempre con Fernando o Antonio presentes, o interrumpidas por médicos y enfermeras. Esta era la primera vez que estábamos realmente a solas desde el rescate. «Carmen, yo...». «No, Lucía», me interrumpió suavemente. «Soy yo quien debe hablar, quien debe disculparse». Respiró hondo, como reuniendo fuerzas. «Lo que hice es imperdonable. Robé ese dinero sabiendo que no era mío, sabiendo que te estaba traicionando». En ese momento, solo podía pensar en mis deudas, en las amenazas que habíamos recibido Antonio y yo. Creí que era la única salida. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. Nunca imaginé las consecuencias. Nunca pensé que ese dinero podría estar relacionado con algo tan importante que pondría en peligro una operación policial o vidas humanas. «No podías saberlo», respondí. Yo tampoco debía aceptar guardar ese dinero sin hacer más preguntas. Carmen negó con la cabeza. «No te excuses por mí, Lucía. Lo que hice no tiene justificación. Y lo peor es que os puse a todos en peligro. A ti, a Fernando, a Alejandro, incluso a ese pobre hombre, García. Me había enterado, por Alejandro, que el agente infiltrado había sido evacuado con éxito tras la detención de Navarro. Su cobertura se había visto comprometida, pero al menos estaba a salvo. Lo importante es que todos estamos bien», dije, tomando su mano con cuidado de no lastimar sus magulladuras. «Y que has ayudado a desmantelar una organización criminal peligrosa». Carmen sonrió débilmente. «Vaya manera de convertirme en heroína, ¿no? Primero arruinándolo todo, y luego intentando arreglarlo». Nos quedamos en silencio unos momentos.
cada una perdida en sus pensamientos. Afuera, la vida del hospital continuaba, voces en el pasillo, el sonido de un carrito de medicamentos, alguna risa ocasional. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo finalmente Carmen. Que todo comenzó por culpa de mi adicción al juego, algo que mantuve en secreto durante años, incluso de Antonio. Me avergonzaba tanto. Ya conocía esta parte de la historia. Fernando y yo habíamos tenido largas conversaciones con Antonio durante los últimos días. Nos había confesado que sospechaba que Carmen tenía problemas con el juego, pero nunca imaginó la magnitud. Cuando finalmente lo descubrió, las deudas ya eran astronómicas. «Vas a recibir ayuda», le aseguré. «Hay excelentes programas de tratamiento para la ludopatía, y estaremos contigo en cada paso». Carmen apretó mi mano, agradecida. «No merezco una familia así». «Claro que sí», respondí con firmeza. «Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». En ese momento, la puerta se abrió y entró Fernando, acompañado por Alejandro. Mi hermano rara vez visitaba a Carmen, más por falta de tiempo que por rencor. La operación contra los navarros seguía desarrollándose, con nuevas detenciones cada día gracias a la información obtenida. «Buenas tardes, señoras», saludó Alejandro con una sonrisa cansada. Tenía ojeras marcadas y parecía no haber dormido bien en días. «¿Hay novedades?», pregunté, refiriéndome implícitamente al caso. Alejandro asintió. «Muchas, y la mayoría buenas. Hemos detenido a casi toda la cúpula de la organización. Las pruebas que Carmen consiguió han sido cruciales». Carmen bajó la mirada, incómoda con cualquier reconocimiento positivo. «¿Y qué pasará conmigo?», preguntó en voz baja. «Con mi caso, quiero decir». Era la pregunta que todos habíamos evitado durante días. Carmen había cometido varios delitos: robo, obstrucción a la justicia. Incluso podría argumentarse complicidad con una organización criminal, aunque fuera bajo coacción. Alejandro se sentó al borde de la cama, adoptando un tono más formal. «He hablado largamente con el fiscal y con mis superiores», explicó. «Considerando tu colaboración posterior, el hecho de que actuaste bajo amenazas y el valor de la información que proporcionaste, han decidido ofrecerte un acuerdo». El alivio en el rostro de Carmen fue inmediato, aunque mezclado con cautela. «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó. «Libertad condicional durante 5 años, con varias condiciones. Tratamiento obligatorio para la ludopatía, servicio comunitario y prohibición de acceso a casinos y plataformas de juego online. También tendrás que testificar contra los Navarro en el juicio». «¿No iré a prisión?», preguntó Carmen incrédula. «No, si cumples con todas las condiciones», confirmó Alejandro. «Pero será un camino difícil, Carmen. Cualquier infracción y el acuerdo se anulará». Las lágrimas que Carmen había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Fernando se acercó y la abrazó con cuidado, evitando presionar sus costillas dañadas. «Gracias», murmuró Carmen, mirando a Alejandro. «No sé qué decir». «No me lo agradezcas a mí», respondió mi hermano. «Yo habría sido mucho menos indulgente». «Agradéceselo al fiscal, que valoró tu valentía final por encima de tus errores iniciales». A pesar de su tono severo, pude ver que Alejandro también estaba aliviado. A fin de cuentas, Carmen era familia, y nadie quería verla en prisión. Cuando Alejandro y Fernando salieron para hablar con el médico sobre el alta hospitalaria, me quedé nuevamente a solas con Carmen. «Va a ser difícil», dijo secándose las lágrimas. «Reconstruir todo, la confianza, mi matrimonio, mi relación con Fernando». «Lo será», admití, «pero no estarás sola». Carmen me miró con intensidad. «¿Podrás perdonarme algún día, Lucía? Traicioné tu confianza de la peor manera posible». Consideré su pregunta durante unos segundos. El perdón no era algo sencillo, no cuando las consecuencias habían sido tan graves y el peligro tan real, pero tampoco podía negar que Carmen había arriesgado su vida para enmendar su error. «Ya te he perdonado», respondí finalmente, «pero reconstruir la confianza llevará tiempo». Asintió, aceptando mis palabras con humildad. «Hay algo más que quiero decirte», continuó. «Algo que descubrí estando cautiva». La miré con curiosidad. «Cuando crees que puedes morir en cualquier momento, tus prioridades se aclaran de golpe», explicó. «Mientras estaba en ese almacén, pensando que no volvería a ver a Antonio, o a Fernando, o a ti,
Entendí lo que realmente importa en la vida. Y no es el dinero, ni las apuestas, ni las apariencias que tanto me han preocupado siempre. ¿Y qué es?, pregunté suavemente. La familia, respondió con sencillez. El amor, la integridad, todas esas cosas que di por sentadas y luego traicioné. Su voz se quebró ligeramente. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo prometerte que seré una persona diferente a partir de ahora, si me dais la oportunidad. Le tomé la mano nuevamente, sintiendo la fragilidad de sus dedos entre los míos. La tendrás, aseguré. Todos merecemos segundas oportunidades. 3 días después, Carmen recibió el alta hospitalaria. Antonio la esperaba con una mezcla de ansiedad y alivio. Su relación también tendría que reconstruirse desde los cimientos, con la verdad como nueva base. Mientras los veíamos marcharse del hospital, Fernando me abrazó por la cintura. ¿Crees que lo conseguirán?, preguntó. ¿Reconstruir todo después de algo así? Si realmente lo intentan, sí, respondí. Tu madre es más fuerte de lo que pensábamos. Fernando asintió reflexivo. ¿Y nosotros? ¿Estaremos bien después de todo esto? Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía tan bien y que habían visto demasiado dolor en las últimas semanas. Estaremos mejor, afirmé. Más fuertes, más sabios, más unidos. Esa noche, cenamos en casa con Alejandro. Mi hermano parecía finalmente más relajado, aunque sabía que el caso de los Navarro seguiría ocupando sus días durante meses. Por cierto, dijo mientras compartíamos una botella de Rioja. El dinero ha sido recuperado casi en su totalidad. Los 10.000 euros que Carmen escondió en la consigna más lo que encontramos en las propiedades de Navarro. ¿Y el informante?, pregunté. ¿García? ¿O debería decir Javier Sánchez? Alejandro sonrió levemente. Está a salvo, en una ubicación segura. Su testimonio será fundamental en el juicio. Es extraño pensar que todo esto comenzó con una simple caja en mi armario, reflexioné. Cómo una decisión aparentemente pequeña puede desencadenar tanto caos. La vida está hecha de esas decisiones, comentó Fernando, y de sus consecuencias, y de cómo respondemos a esas consecuencias, añadió Alejandro, levantando su copa. Por las segundas oportunidades. Brindamos en silencio, cada uno contemplando lo cerca que habíamos estado del desastre, y lo afortunados que éramos de estar allí, juntos y a salvo. Esa noche, mientras Fernando dormía a mi lado, me quedé despierta mirando el techo. Pensé en Carmen, enfrentándose a sus demonios internos, en Antonio, aprendiendo a confiar nuevamente, en Alejandro, arriesgando su vida diariamente para proteger a desconocidos. Y pensé en mí misma, en cómo había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía, en cómo había entrado en aquel almacén aterrorizada pero determinada a salvar a Carmen, no solo por Fernando, sino porque era lo correcto. La vida nunca volvería a ser la misma después de aquellas intensas horas, pero quizás no tenía por qué serlo. Quizás podía ser mejor, más auténtica, más consciente de lo frágil y precioso que es todo lo que damos por sentado. Con ese pensamiento, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades, y que, pasara lo que pasase, ya no seríamos los mismos que éramos antes de que aquella caja apareciera en mi armario.